Hablemos de lo que está pasando con Jimin y qué es lo que tiene tan molesto a las páginas coreanas y sobre todo a ARMY en general. Y es que un ejecutivo de una distribuidora discográfica estadounidense se comportó de manera inapropiada con este nuevo lanzamiento del segundo álbum en solitario de Jimin. Y como dije, ARMY de todas partes se encuentra más que indignado por esta acción. Un ejecutivo de una empresa de distribución de música estadounidense está provocando el enojo de ARMY, ya que su comportamiento inapropiado en respuesta a la petición de los fans sobre el apoyo al lanzamiento del segundo álbum en solitario de Jimin dejó mucho que desear, ya que fue muy cuestionable. Como se sabe, el segundo álbum en solitario de Jimin está programado para lanzarse el 19 de julio y antes de esto se lanzará la canción por adelantado el día 28. Jimin actualmente está sirviendo en el ejército y ha lanzado un álbum preparado con anticipación para que nosotros podamos disfrutar incluso durante su pausa por este servicio militar, donde está siendo acompañado de Jungkook. Pero bueno, todo este problema comenzó ya que muchos estaban enviando apoyo hacia Jimin y también pidiéndole a Big Hit Music, Universal Music, como también se solicitó a Jeff Records y otros que abrieran un canal para poder realizar las compras razonables y sin ningún problema, para que no se repitiese lo que ocurrió cuando salió Face, ya que cuando salió Face no hubo un canal donde se pudieran hacer las compras de manera correcta, perjudicando las ventas de Jimin y de alguna manera haciendo que al no realizar estas ventas, él no podría entrar en ciertas categorías para poder pelear por un premio, lo cual en su momento causó muchas frustraciones, ya que ARMY de todas partes le pedía a Big Hit correo tras correo que solucionara este problema para que se puedan realizar las compras correspondientes. La solución lamentablemente llegó mucho después. El problema llega cuando esta persona, Ray Kurzweil, vicepresidente y jefe de stream de Jeff Records, que se encarga de distribuir los álbumes y la música en High en Estados Unidos, respondió un mensaje de petición legítima a uno de los fans que estaba comentando para que Jimin pudiera tener un canal seguro. O sea que él esto lo hizo con toda la intención posible, respondiéndole directamente a un fan de Jimin. Él dijo canción del año y publicó una canción de Grace Abrams con Taylor Swift, dejando un comentario sobre la canción. Como distribuidor de música estadounidense, en lugar de apoyar al artista que pronto lanzará un nuevo álbum, mencionó la canción de un cantante estadounidense, respondiendo directamente a un fan de Jimin, lo que causó indignación, ya que el comportamiento fue visto como ignorancia y burla nacida de la supremacía blanca hacia un artista asiático y un intento de minimizar el K-pop que se ha convertido en algo común en todo el mundo. Base a todas estas acciones y a esta burla directa, muchos fans dentro de Corea y Estados Unidos como de todas partes del mundo están pidiéndole a esta persona que se disculpe directamente hacia Jimin y su música. Pero ¿qué fue lo que hizo este distribuidor? Él simplemente eliminó la publicación y puso su cuenta en privado. No es sorpresa para nosotros que ciertos distribuidores estadounidenses sientan cierto desprecio hacia la comunidad coreana y sobre todo al K-pop, que ha llegado a quitarle muchos premios a su música estadounidense y a adueñarse de las listas. Lamentablemente, este ataque hacia Jimin de alguna manera no será la última y podemos estar seguros de ellos, e incluso lamentablemente se puede repetir hacia otros miembros de BTS. Es por ello que los coreanos no están nada de acuerdo con esto, porque lo ven más que todo como un acto de discriminación. Hasta la fecha ni Big Hit ha emitido una respuesta oficial al incidente, simplemente lo está dejando pasar, y la falta de comunicación y acción por parte de la compañía ha sido duramente criticado por los fans,
quienes esperan un manejo más profesional y sensible a la situación. Como dije, se está pidiendo que se disculpen a Jimin y que esto no vuelva a suceder hacia ninguno de los miembros de BTS y mucho menos al K-pop en general. Por ello continúan presionando para que se tomen medidas correctivas y se emita una disculpa pública. No olviden que el segundo álbum en solitario de Jimin está programado para ser lanzado el 19 de julio. Jimin, como dije, actualmente está cumpliendo con su servicio militar en Corea del Sur y a pesar de ello, antes de ingresar al ejército, trabajó arduamente para preparar este álbum con anticipación, asegurándose de que cada detalle esté bien distribuido para que sus fans puedan disfrutar de su música y sobre todo llenar un poquito del vacío de su ausencia. El pre-lanzamiento del sencillo ha generado grandes expectativas y sobre todo está recibiendo el apoyo que merece con entusiasmo por cada una de las personas que apoya y admira a Jimin. Lamentablemente este incidente subraya la importancia de la sensibilidad y el respeto en la industria musical, especialmente hacia artistas de diversas culturas y los fanáticos. No es la primera vez que Jimin o BTS en general es víctima de este tipo de comportamientos. A lo largo de su carrera han tenido el desagrado de enfrentarse a este tipo de personas. Por ello se pide a la agencia que tome las medidas adecuadas para que este tipo de situación no vuelva a suceder y ningún artista dentro de la industria tenga que pasar por este tipo de situaciones. Antes de terminar, sé que algunas personas van a comentar están pidiendo cosas para Jimin que los demás miembros no tuvieron, lo cual es completamente falso. No se está pidiendo ni radios ni mucho menos promociones, solo se está pidiendo enlaces para los preguardados para la música de Jimin. Esto es lo que todo artista tiene cuando hace un lanzamiento. Todos los chicos de BTS lo tuvieron los enlaces necesarios, mientras que Jimin solamente tiene 8, lo cual es muy poco y muy bajo para el tipo de artista que es Jimin y lo que su música genera. Aclaremos que solo se está pidiendo lo necesario y lo justo, nada que no tenga que ver con su música y nada que no haya otro integrante de BTS cuando hizo su lanzamiento en solitario, ya sea para MV o álbumes en solitario.